Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar un nuevo miércoles. Este día tenemos un tema con respecto a las ayudas que podemos, por algunos medios, enriquecer o poder dar una mejor enseñanza. Y estos son los medios audiovisuales, que hay que sacarle provecho a cada uno de ellos cuando lo amerite. Y yo, antes de comenzar, un medio audiovisual puede ser muy bueno, pero usted debe de valorar si esa ayuda, ¿cómo se llama? Esa ayuda por cualquiera de algún medio adicional a su enseñanza no le vaya a interferir con la enseñanza, no se vaya a volver un distractor. ¿Por qué razón? Porque todos, hermanos, después de unos momentos, nos distraemos con cosas fáciles. Le voy a poner un ejemplo. Dentro de los medios, que lo voy a mencionar unos que no son tan comunes, porque muchas veces la facilidad para algunas cosas, porque tal vez estamos en una casa, en algún lugar y no tal vez como en la iglesia donde podemos enseñar, se nos puede facilitar ciertas cosas. Un ejemplo, usted sabe que yo tengo aquí una pantalla en donde proyectamos los versículos bíblicos. Y muchas veces, y eso no solo pasa aquí, pasa en general, muchas veces cuando uno está explicando algo, ayuda, ¿por qué se utiliza eh, el proyectar los versículos ya en el desarrollo de la predicación? Al principio, cuando leemos la Biblia todos juntos, el pasaje o lo que se tenga. Y después esto ayuda a que podamos dinamizar un poco la enseñanza, en ir más rápido, en que usted no tenga que estar buscando, sino que tal vez usted pueda anotar, ir llevando la anotación y es más fácil para esta interacción. Pero muchas veces las personas que están escuchando se ponen a leer el versículo porque quedó allí fijo. Entonces se quedan viendo así como leyendo otra vez. O yo ocupo esto porque muchas veces los hermanos se ponen a leer la Biblia, y esto es en general, se ponen a leer la Biblia a la hora del culto. Usted terminó ¿cómo se llama? De leer las citas bíblicas y pasaron 5 o 10 minutos y la gente sigue leyendo como que quieren allí entender la historia o todo lo demás para poder, y muchas veces en la explicación. Entonces la pregunta es, ¿el medio audiovisual que yo ocupe me va a ayudar o me puede entorpecer la enseñanza? En el sentido de que se me vuelva un distractor. Me recuerdo en una ocasión, un hermano vino él y que él estaba dando una enseñanza. Y entonces él tenía una hoja y en la hoja había una imagen. Y entonces, como tal vez en ese momento, tal vez no era tiempo donde podíamos proyectar imágenes por medio de un proyector o por medio, de una pantalla, usando una computadora, que por eso le digo, muchas veces por eso vamos a ver algunos ayudas o medios audiovisuales que pueden ayudarnos. Entonces, él pasó una hoja y la congregación, me acuerdo que yo vi, y la congregación se distrajo. ¿Por qué? Porque él pasó la hoja y entonces miren esta imagen. Y entonces todos empezaron a ver y todos empezaron a ver la hoja y tardó un momento en que el hermano pudiera obtener la atención. Entonces, primero, debo de evaluar antes de utilizar una herramienta si esto me ayuda o me entorpece en la enseñanza. Usted tiene que tener, así como tenga, como lo hemos visto, si usted tiene un dominio del tema,
tiene que tener también el dominio del medio audiovisual, del recurso audiovisual que usted va a utilizar. ¿Qué debe de hacer? Practique, hágalo con tiempo. No improvise, porque improvisando nos podemos meter ¿cómo se llama? En problemas en que no podemos dar. Fíjese que la cita que vamos a tomar como para poder, la cita de base que vamos a tomar para poder desarrollar este tema es Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, hay medios audiovisuales que nos van a ayudar, entonces seamos diligentes. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Si usted tiene un recurso, si usted puede utilizarlo en la enseñanza, pues hágalo, que sea de bendición para los que van a escuchar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir tu enseñanza. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Entonces, el discipulador responsable se preocupa no solo porque el contenido de su lección sea apropiado, sino también porque la manera en que va a comunicar sea adecuada. La persona quiere escoger los mejores métodos de enseñanza para que sus oyentes capten más fácil, porque esa es una ventaja. Las ayudas o los medios audiovisuales son un método didáctico que estimula a los sentidos, especialmente al oído y la vista. Estas ayudas también se conocen como ayudas sensoriales. Una de las funciones principales es la de estimular los sentidos humanos por medio de los cuales el hombre adquiere todo su conocimiento. Características, literal A. Utilidad de las ayudas audiovisuales. ¿Cuáles son estas utilidades? ¿Qué beneficio le sacamos? Bueno, hacen más claro el tema, porque fíjese que yo muchas veces he querido enseñar algunos temas y no tengo el recurso. No tengo el recurso como para un ejemplo. Si yo tuviera un buen internet en el local, yo pudiera utilizar la computadora y algunas cosas poder proyectarlas. Pero para eso necesito tener ciertas cosas. Y eso me ayudaría a hacer más claro el tema. Entonces, tengo que tener un mejor dominio y ver cómo hago. Pero déjeme decirle algo, el día que se pueda, ese día lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hacen más claro el tema. Mi interés es poder dar una enseñanza que quede clara, que sea comprensiva. Permiten continuidad de pensamiento porque ayudan a esto. Llaman la atención sobre detalles. Favorecen conceptos de contraste y comparación. Usted puede tener dos imágenes y poder ver uno antes o uno después o uno de esta manera, etcétera. Literal B, forma en que aprender. Hay un estudio que fue hace muchos años, le voy a hablar, pero yo creo que esto se ha mantenido porque al día de hoy lo que se ha ido es actualizando aún con la tecnología, aunque este estudio es desde hace muchos años. Entonces, este estudio se hizo aquí en Estados Unidos y en aquel tiempo que yo considero que esto casi que se mantendría. Fíjese que reportó unos datos en la forma en que aprendemos. Mediante el gusto fue el 1%. Y vamos a ver algunas citas para entender que aún el aprendizaje por medio de los sentidos, porque eso es lo que estamos viendo, por medio de los sentidos, se refleja en la Biblia. Proverbios 20:17. Y si hay algún maestro, catedrático, algún pedagogo que me escuche, espero que los ejemplos y no soy entendido en el tema, es decir, no es mi área, pero espero que esté dentro de lo correcto, ¿verdad? Así que
Dice Proverbios 20:17, sabroso, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascabel. Aquí estamos sabroso, es decir, mediante el gusto de esta encuesta que se hizo, el 1%. Mediante el tacto hubo el 1.5. Es decir, estamos viendo solo gusto. Amén. Esto se basó en solo gusto. El tacto, el olfato, el oído, la vista, es decir, todos por separados. Amén. Todos por separados. Entonces, el tacto, Mateo 8:15. Mateo 8:15 dice, y tocó su mano, y tocó, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Y ahí mismo en Mateo 9:21. 9:21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. El olfato, mediante el olfato, fue el 3.5%. Génesis 27:27. Génesis 27:27 dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido, de sus vestidos, y le bendijo. Amén. Y olió. Mediante el oído. Venimos del gusto, el 1%, el tacto 1.5, el olfato 3.5, mediante el oído el 11.5%. Romanos 10. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mediante la vista es un 83%. Mire, la vista, 83%. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y esto mismo, Lucas 11:34, pero es la misma cita. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Amén. Entonces, estos son los porcentajes que se sacaron de esta encuesta. Ahora, ¿qué ha cambiado? Los medios, los medios, los sentidos siguen siendo los mismos. Antes tal vez se miraba en televisión, para ver un programa había que verlo en televisión. Ahora usted lo puede hacer desde una computadora, desde un celular, pero los sentidos sigue siendo lo mismo. Amén. Entonces, ¿qué pasaría? Fíjese, le voy a repetir otra vez. El gusto, el 1%, estamos sobre la forma en que aprendemos mediante los sentidos. El gusto, el 1%, el tacto, el 1.5%, el olfato, 3.5%. Ahora, por el oír, el 11.5%. Oiga, ¿cómo cambió? Pero mediante la vista es el 83%. Amén. 83%. Quiere decir que si unimos vista y oídos juntos, vista y oído, que es la forma de la enseñanza, estamos viendo que es el 94.5%. Amén. No es un dato bajo cuando unimos los dos, ¿verdad? Porque le voy a decir algo, Muchas veces, si usted escuchara solo la enseñanza, solo por audio, usted va a aprender, según esta encuesta, un 11.5. Pero si usted ve la enseñanza y la escucha, usted
puede llegar a un 94.5. Por eso es que yo siempre le digo, mire, cuando escuche una enseñanza, que tal vez no la puede oír en vivo, ¿verdad? En el momento que sale, en el momento que se transmite, etcétera. Cuando usted vaya a escuchar una enseñanza, tómese el tiempo, deténgase. Yo sé que muchas veces estamos haciendo algo y estoy aprovechando, pero cuando es una enseñanza, dele el tiempo para eso. Porque oiga lo que dice Marcos 8:18. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Entonces, la regla práctica es esta. Cuanto más sentidos tenga participando el discípulo, tanto mayor será el aprendizaje. Yo por eso les digo que una de las maneras de que muchas cosas uno recuerde es que a la hora que uno esté estudiando la enseñanza, está escuchando, perdón, la enseñanza, anote, porque usted está viendo y está escuchando y usted está escribiendo. Lleve una libreta para anotar, haga sus anotaciones. Cuando esté en la iglesia, en el servicio, anote, eso le va a ayudar. Eso le va a ayudar a que usted tenga un mayor y mejor aprendizaje. Más aún, escuchar es una actividad pasiva. Amén. Ahora, porque si un discipulador no hace otra cosa que conferenciar, está ocupando un solo sentido, ya que escuchar es una actividad pacífica, lo que significa que los discípulos oyen lo que quieren oír y desatienden el resto. Ahora, hay como segundo punto retención por medio de los sentidos, porcentaje de retención. Fíjense que cuando uno lee, esto es en general, hermano. Esta es una medida. Amén. Se ha sacado una media. Perdón, la palabra es, se ha sacado una media. Hay gente que tiene una capacidad de retención increíble. Hay personas que usted la va a ver en la iglesia. Hay muchas personas que usted las va a ver que no anotan. Pero no es porque no quieren anotar, sino porque tienen una capacidad de retención increíble. Y entonces están todo se les queda. Amén. Ahora, pero en la media, amén, ahí tal vez yo entro en la media, 10% de lo que se lee, 20% de lo que se escucha, 30% de lo que se ve, 50% cuando se ve y se escucha, 70% de lo que se dice y se discute. ¿Qué estamos hablando? Del discipulado. ¿Y cuáles son una de las ventajas del discipulado? Que yo estoy desarrollando un tema y si alguien tiene una pregunta, que es lo que normalmente no se puede hacer en un servicio normal, en un culto normal, pero en el discipulado sí. Amén. Pero fíjese que hay un 90% de retención de lo que se dice y de lo que se realiza. Que cuando muchas veces se puede hacer una actividad con los hermanos. ¿Por qué cree que en escuela bíblica a los niños se les enseña? Ellos si tienen pregunta o el maestro le pregunta y al final se hace una actividad. ¿Para qué? Porque entran en este 90% de lo que se dice, de lo que se habló, las preguntas que contestaron. Hay una actividad que es de memorizar y sino también una actividad. Entonces, eso tal vez no se puede hacer en el servicio normal. Porque imagínense que abriéramos preguntas y respuestas, no alcanza el tiempo de una hora. Pero esto se puede hacer en los discipulados. Esto se puede hacer cuando usted le va a enseñar a alguien. Entonces, en este sentido, los medios audiovisuales constituyen una ayuda para que la gente aprenda. Sin embargo, si los utilizamos mal, como yo le decía al principio, pueden llegar a entorpecer el aprendizaje en lugar de facilitarlo. Ahora, vamos a ver tipos de medios audiovisuales
Y voy a tratar de tocar los más comunes y los más accesibles. Porque, hermanos, aquí es de ocupar aquello que nos resulte accesible y fácil. Amén. Entonces, vamos a ver unos cuantos. Vamos a ver si vemos 4 de ellos. La pizarra. ¿Quién no conoce una pizarra? Tanto de tiza como de plumón, ¿verdad? Ahora, la pizarra es una ayuda visual que todo mundo conoce, que todos conocemos, pero que su empleo es algunas veces deficiente por la facilidad que da para escribir, borrar y reescribir. La pizarra resulta dinámica, analítica y útil en la enseñanza. Imagínense cuando se quiere hablar sobre tiempos. Y entonces usted empieza con el año tal y pone el año tal, y usted puede ir escribiendo los sucesos que se dieron en ese lapso o cómo es que se integran ciertas cosas. Entonces, para esto, la pizarra debe ser lo suficientemente amplia y debe estar colocada en un lugar para que todos puedan ver lo que se escribe en ella o lo que se dibuje. Entonces, usted tiene primero que ver, la pizarra tiene que estar también de acuerdo al lugar en donde yo voy a explicar, donde yo voy a enseñar. No puedo llegar con una pizarrita pequeña así, en la cual la pongo y la gente tiene que ver, ni tampoco llevar una pizarra grande en donde me abarque mucho espacio, donde incomode. No, tiene que ser de acuerdo y debe de estar colocada en algún lugar que tenga una buena iluminación, evitando, y esto es muy importante, porque evitando que la luz se refleje sobre la superficie para evitar la falta de visibilidad. Sí, hermanos. Pero hermano, eso es secundario, no importa. Pero si da eso, es un problema para poder enseñar. Ahora, ¿qué cosas no se deben de hacer con una pizarra? No se deben colocar figuras o rótulos alrededor para evitar que los oyentes, que los discípulos se distraigan. Vamos poniendo y muchas veces llenamos de un montón de cosas. ¿Sí? Y vamos poniendo un montón de cosas. No, si no la necesito, no la pongo allí. Cuando la necesite, la pongo y cuando ya no la necesite, la quito. O cuando yo estoy poniendo algo y escribo, lo pongo. Si ya no lo voy a ocupar, entonces lo puedo borrar. Entonces, como cualquier ayuda audiovisual, la pizarra debe ser el único centro de interés en el momento de utilizarlo. Ahora, otros consejos. La letra con que se escriba debe ser sencilla y clara. Y para eso, hermanos, hay algo muy importante. Hay que conocer ortografía. No puede usted escribir algunas palabras con una mala ortografía. No solo de que tenga bonita letra, ortografía. Imagínese que usted está escribiendo y pone campana, por cualquier cosa, pero la pone con N. Campana, todo aquel sonido antes de P o de B labial, llevan M. Cambio, la acentuación, etcétera. Es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjese que hasta eso puede ser un distractor de aquel que sabe ortografía. Y al que sabe ortografía, eso es un distractor y va a pasar todo el tiempo. Se vuelve un distractor. Amén. Entonces, debe escribirse de forma sencilla y clara para que el mensaje sea interpretado por cada uno de los miembros del grupo del discipulado. ¿Se acuerda que hace una enseñanza yo le dije que aún hasta en la lectura uno tiene que leer bien? Amén. Ahora, el tamaño, bueno, 3, 4, 5 centímetros, aquello de acuerdo. Usted, por eso le digo, practique antes de. Porque muchas veces nosotros escribimos y al final no nos cabe, ¿verdad? Porque empezamos a hacer bien grandes las letras y a medida vamos acercándonos, nos va quedando. Entonces pareciera que aquí empezamos con un tamaño y aquí terminamos con otro más pequeño. Entonces hay que practicar algo.
ver y probar y hacerlo en un lugar que sea muy parecido para ver si la persona que está hasta atrás o el último o en el lugar lo lea bien. Porque el propósito de las ayudas es que el mensaje se comprenda mejor. Si no se comprende porque hay algo que no funciona, estoy entorpeciendo la enseñanza. Amén. Cuando sea probable que toda la escritura ocupe toda la superficie de la pizarra, debe iniciarse en la esquina superior izquierda. Si usted está viendo de esta manera, entonces debe ser de este lado, ¿verdad? Por el otro de la pantalla. Al contrario, perdón, en este lado. Estoy al revés, por la cámara, ¿verdad? Usted está viendo aquí, usted tiene que comenzar. Pero si usted estuviera viendo, usted ve la pizarra enfrente, tiene que ser a este lado, en el izquierda superior y tomar como guía el marco del mismo para escribir derecho. Entonces, hágalo de esa manera. Fíjese que una vez una hermana que ha trabajado toda su vida en publicidad me explicó que cuando se hace algún diseño, cuando se hace un diseño y alguna letra o algo quiere llamar la atención, siempre si se pone al lado izquierdo es en la parte superior. Y si va del lado derecho de la imagen, tiene que ser en la parte inferior. Porque nuestra vista, nuestra forma de ver es, vamos leyendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, cuando vemos una imagen, lo primero que hacemos es ver la parte superior izquierda y cuando terminamos de ver es la parte inferior derecha. Entonces, así como en publicidad, también es en la enseñanza. Le digo porque una vez estaba haciendo yo algo para la iglesia, para poner algo y me dijo, y me explicó eso. ¿Por qué? Porque el mensaje, imagínense, es lo mismo para aprender la vista, cómo va. Entonces, si usted escribe y ocupa la superficie de la pizarra, entonces cuando usted escriba el segundo renglón, tendrá como guía el primero y así sucesivamente. Cuando sea poco lo que se escriba, se acostumbra a colocarlo más o menos en el centro de la pizarra o un poco hacia arriba. Puede tratar de calcular en medio, donde está en medio, y puede utilizar de referencia también el marco. Ahora, hay algo muy importante. Lo que se escribe debe de reducirse al mínimo. No llene de mucha información, limitándose a palabras o frases claves. Esto es como también cuando uno ocupa diapositivas, cuando uno tiene una computadora y una pantalla y ocupa diapositivas. No sé si usted ha estado alguna vez en alguna reunión de oficina, de universidad, y muchas veces la diapositiva está saturada. La diapositiva debe tener solo la idea central y que eso sea rápido entendimiento y usted explicarlo. Entonces, cuando sea en la pizarra, si usted ocupa una pizarra, se deben de anotar con pocas palabras las inquietudes, preguntas o las definiciones. ¿Por qué? Porque si llega a acumular material sobre la pizarra, esto puede volverse motivo de frustración para el grupo que no tiene tiempo para leer y comprender lo escrito y mucho menos para tomar nota. Amén. Entonces, en caso de la pizarra, más que en cualquier otra ayuda visual, debe recordarse que la ayuda visual es precisamente eso. Ayuda para mejorar la enseñanza y nunca un sustituto del maestro. Amén. No es que la enseñanza se va a volver el sustituto nuestro. No está para eso, está para ayudarnos. Y hay algo muy importante. Mientras esté escribiendo, usted debe de permanecer callado. Hay dos razones fundamentales para ello. La primera es que el sonido de la voz
llega más débil al grupo porque usted está dándole la espalda. Que cuando usted habla con la boca, llega más débil al grupo porque usted está hablando hacia el pizarrón y le está dando la espalda a ello. Y la segunda es que una regla elemental de cortesía obliga al discipulador a ver a las personas a quienes hablan. Ya lo vimos también en una enseñanza. Ahora, otra cosa. Usted como discipulador nunca debe obstruir con su cuerpo lo escrito, dibujado o colocado en la pizarra, pues se supone que el material está allí para que aquellos que escuchan lo vean. De otro modo, no tiene objeto tanto esfuerzo. El discipulador debe escribir, dibujar o colorear las figuras haciéndose a un lado para que los discípulos o los oyentes puedan ver e ir tomando los respectivos apuntes. Entonces, hay que sacar de la pizarra el máximo provecho y no verlo como un simple tablero en el que se puede escribir apresuradamente o hacer remedos de figura que, en vez de aclarar conceptos, puedan confundir más al discípulo. Llenar el pizarrón con fórmulas, números o palabras crea un grave problema de observación, interpretación y deducción en la mente del discípulo. Se debe tener en mente que la pizarra es un auxiliar que, utilizando adecuadamente, nos ayudará a que la enseñanza sea captada y retenida en un mayor porcentaje que si solo la expusiéramos. Amén. Entonces hay que sacarle esa ventaja. Ese es con la pizarra. El otro que le voy a decir algo. Yo creía que estaba descontinuado, pero no. Y es el rotafolio. Yo quiero unir el rotafolio con las diapositivas que se pueden ocupar como las de PowerPoint, que todos conocemos, y que ahí, en el caso de la computadora, se utiliza, ¿verdad? Se utiliza una computadora y una pantalla o un proyector. Pero fíjese que es muy similar. ¿Por qué? Porque debe considerarse que si se trata de uno o de dos carteles, el que enseña puede mostrarlos fijos en el pizarrón o en la pared. Amén. Pero cuando ya son varios, a veces, y puede ser que ni el pizarrón ni la pared resulte suficiente, es entonces cuando se justifica el empleo del rotafolio, como también se le conoce, que tiene capacidad para un mayor número de hojas. Entonces, el concepto de utilizar el rotafolio es porque son varias. Y usted lo que quiere es que el que esté escuchando, usted vaya entendiendo y vaya teniendo una hilación, algo continuo de la enseñanza. Lo mismo que se hace con las diapositivas. Entonces, yo voy a hablar del rotafolio o de aquella, es para algunos una pizarra, puede ser rectangular que uno va pasando hojas y hojas y hojas. Yo creía que ya no se utilizaba mucho y créame que sí, se utiliza hasta el día de hoy porque es un medio de enseñanza. Entonces, en el rotafolio pueden utilizarse figuras y rótulos independientes o formando una secuencia o serie que va descubriéndonos a medida que la enseñanza avanza. Por eso le digo, póngalo también como para las diapositivas. Los temas se presentan mediante mensajes sucesivos, en textos cortos e imágenes. En cada hoja no es conveniente incluir más de una idea, igual que en las diapositivas. Las hojas deben dejarse expuestas el tiempo necesario para que el discípulo aprecie las figuras, lea los rótulos e interprete su mensaje. Luego han de volverse hacia otras con naturalidad y rapidez para no distraer la atención del discípulo. Así como en las diapositivas. Estamos en la 6 y yo puedo regresar a la 4, solo buscándola y ahora debemos de practicar tanto en las dos, como lo decía en la pizarra,
debe haber una práctica para saber cómo se utiliza. Entonces, fíjese que el rotafolio o las diapositivas hace que las disertaciones tengan unidad y continuidad. Y como las otras sirve de recordatorio al discipulador para seguir el hilo de la enseñanza. Tiene la ventaja, en el caso del rotafolio, que puede utilizarse en cualquier parte. Es liviano y fácil de transportar porque es más pequeño. Cabe bien en un carro. Podríamos, o llevarlo de un lugar a otro. El rotafolio debe también colocarse en un sitio con suficiente claridad y en donde lo vea el más lejano. No debe estar tan alto que el discipulador se dificulte ver las hojas, ni tan bajo que no puedan observar con facilidad. Para dar una enseñanza o para dar su enseñanza, el discipulador se ubicará ligeramente atrás y de preferencia a la izquierda del mueble para volver las hojas con la mano derecha o al contrario si la persona es zurda, ¿verdad? Esto se hace con el propósito de no entorpecer con su cuerpo la que se encuentra en las hojas. Entonces, si yo me coloco al lado izquierdo, yo estoy aquí, aquí tengo el rotafolio. Entonces vengo yo y con mi mano hago esto, porque si no yo tendría que hacer esto y mover, entonces estoy obligando. Pero aquí con mi mano izquierda yo le doy vuelta o regreso y enseño. Amén. Entonces, preparación de un tema y su presentación. Piense en aquellos, en los oyentes y en el ambiente en que empleará alguna de las ayudas. Vamos a poner en el caso del rotafolio. Tome las ideas principales del tema y luego las secundarias. Anótelas y ordénelas. Por eso le digo, se parece mucho a las diapositivas. Para mí sería más fácil ocupar las diapositivas, pero para otra persona puede ser el rotafolio. Es que lo que mejor nosotros manejemos para hacerlo. Amén. Ahora, planee cuidadosamente, considerando el tema y la manera de presentarlo, el orden que usted lo va a hacer. Haga bosquejos previamente en hojas de cuaderno para dejar al final los diseños que han de pasarse al rotafolio. Porque estamos hablando de esto que es a mano, ¿verdad? Haga los dibujos sencillos y expresivos, es decir, que inviten a actuar usando además colores que atraigan la atención sin ser excesivo. ¿Qué más? Emplee frases breves, maximice si su público lee con dificultad, tenga una guía respecto a lo que se va a decir al mostrar la siguiente hoja, ensaye para que todo le salga bien. Si usted ha ocupado también el programa para las diapositivas, usted sabe que usted puede utilizar la computadora como modo de administrador y abajo están las notas. Usted puede poner lo que quiere presentar en la diapositiva y abajo tiene las notas. Entonces eso mismo es que usted tenga algo en el rotafolio y que usted pueda tener las hojas que le guían de la enseñanza. ¿Por qué? Porque debemos de emplear frases breves. Amén. Frases breves. No algo complicado, no una muy larga. Tenga una guía respecto a lo que debe de decir al mostrar la siguiente hoja y ensaye para que todo le salga bien. Otra aplicación es utilizarlo como pizarra. A medida que se dibuja o se escribe en las hojas, vaya echándose atrás y como lo hecho perdura, puede mostrarlo a los discípulos o a los oyentes en el momento de la recapitulación. Tercero serían carteles, que tal vez no se utiliza, pero puede ser que alguien encuentre algo y diga, mira hermano, yo hice esto, ya lo llevó preparado, ¿verdad? Podemos considerar los carteles como parte de un portafolio gráfico, pero que en número no sean muchos. Si se han de utilizar varios, es mejor hacerlo como rotafolio, portafolio o las diapositivas. Amén. Entonces, para hacer los carteles y para su uso podemos tomar las mismas sugerencias que se dieron para hacer las olas del portafolio. Ahora, la pantalla de televisor o proyector es un medio que ahora muchos
utilizamos para poder enseñar. Entonces, hay ventajas y desventajas. Fíjese que los medios audiovisuales como el televisor, los ordenadores y otros pueden constituir un apoyo importante para la enseñanza de diferentes maneras. Ahora, ¿hasta dónde puede aplicarse un medio audiovisual? Pienso que como complemento estaría bien, pero nunca, recuerde, igual, cuando yo ocupo la computadora, no es para sustituir al maestro ni a los medios convencionales de enseñanza. No voy a utilizar un video, póngale, ¿por qué utilizo la pantalla? La voy a poner como, voy a poner un video y que ahí les explique todo. No, no puede sustituir. No puede sustituir eso porque eso lo puede hacer cada quien en su casa. Amén. Entonces, la instrucción mediante entornos de 2 dimensiones, como el TV, los ordenadores, y ahora tenemos hasta documentos digitales, supone un esfuerzo adicional para adaptar nuestra visión a esos medios y por ende traería un aprovechamiento menor. Amén. Entonces, por eso le digo, tiene usted que saber cómo poder enseñar, porque aquello que usted piensa que puede ser facilidad, puede hacer que el aprovechamiento sea menor. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos. Amén. Ventajas: mayor flexibilidad, más fácil para enseñar algo, se suele aprender en un menor tiempo, puede resultar más atractivo, ¿sí? Hay más instrumentos para el proceso de la información. Usted con una pantalla puede hacerlo de una manera más rápida. Usted muestra una figura y usted muestra la siguiente, ¿sí? Entonces, podemos acceder a muchos recursos con una computadora y con una pantalla. Hasta podríamos hacer una autoevaluación, porque yo puedo hacer como algunas preguntas. ¿Va? Miren, y aquí, ahí está. Y entonces el que la está viendo se está haciendo una autoevaluación. Y se puede lograr más compañerismo, colaboración y contacto. Y esto puede ayudar, como lo he dicho en otra enseñanza, mayor proximidad con el discipulador. Amén. El discipulador con el discipulado. El maestro con el oyente. Ahora, hay algunas desventajas que se pueden ver. Es aislamiento en algunos casos. Porque si yo pongo un video y es muy largo, o yo pongo algo y estoy utilizando, esto puede hacer que alguien pierda el interés. Entonces tiene que ser aquello que llame la atención, que mantenga la atención. Y cuando también estoy poniendo un video o algo, puede volverse una fatiga visual, porque es mucho lo que se está procesando y procesando. Entonces, hay que ver eso. Ahora, hay que también, por eso ¿por qué le he expuesto diferentes? Porque en el caso de este último se exige un aporte económico adicional. Tiene que tener una computadora, tiene que saber manejarla, tiene que tener una pantalla o un proyector, tiene que llegar, instalar. Entonces, por eso le digo, si usted va a ocupar cosas como esta, hágalo con tiempo. No llegue 5 o 10 minutos antes de empezar la enseñanza. Tiene que tener eso correcto. Entonces, quiero concluir. Haga planes que le permitan usar suficientes ayudas visuales para que puedan colaborar con el propósito de esa elección. El medio que usted utilizó, entonces, hágalo con tiempo. Recuerde que solamente son instrumentos y no dependa de ellas para hacer la obra de Dios. Son instrumentos. Pero porque no tengo algo, no voy a enseñar. No, no es así. Y porque no tengo ayudas, medios audiovisuales, entonces no van a comprender. El Señor
El Señor le hablaba a todos. Entonces, sí se puede compartir. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos volvemos esclavos de aquellos medios audiovisuales y creemos que sin eso no podemos dar una enseñanza. Claro que sí, podemos hacerlo algo. Y si usted la utiliza, use una variedad de ayudas visuales bien elaboradas y repito, como otras veces, como hoy lo he dicho, practique con ellas para que puedan presentarse con facilidad, para que haya una, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, para que haya, ah, Dios mío, se me fue la palabra, para que haya, para que la gente, para que el que esté escuchando esté atento. Amén. Entonces, para que esté atento a lo que usted esté diciendo. Amén. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Si hay facilidad de algunos medios, utilicémoslos para poder enseñar de una mejor manera. Si no lo tenemos, no nos preocupemos, porque el Señor es el que respalda la enseñanza. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites una vez más poder, Señor, estudiar, aprender. Gracias por los medios, gracias por los recursos, gracias por la tecnología, porque la tecnología o los recursos no son el problema, son como nosotros los utilicemos. Bendice a cada uno de mis hermanos y que pasen una feliz noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.